La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero hablar sobre la paciencia de Dios, teniendo en cuenta que Dios siempre, desde el principio, ha tenido paciencia con su creación y específicamente con el ser humano. Uno nota que a pesar del pecado de Adán y de Eva, Dios fue tan bueno con ellos que hizo tres cosas con Adán y con Eva. Número uno, los perdonó. Número dos, los redimió. Y número tres, los vistió. Los perdonó porque el juicio de Dios no cayó inmediatamente sobre ellos, aunque murieron espiritualmente. Pero la muerte física no llegó inmediatamente. Las consecuencias vinieron después. Número dos, los redimió porque, partiendo del principio de la fe, según la carta a los Hebreos capítulo 11, donde dice que sin sangre no hay remisión de pecados, entonces creemos que Dios sacrificó a lo menos 2 corderos para derramar sangre y con esa sangre redimir a Adán y a Eva. Y el tercer punto nos va a dar la explicación del por qué. Si hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que dice la palabra del Señor que Dios los vistió con pieles de ovejas. Uno pregunta, ¿de dónde sacó Dios esas pieles de oveja? Evidentemente no habla la Biblia, ni siquiera da a entender que Dios haya creado esas pieles, sino que parece que partió de lo que ya Él había creado. Es decir, que unos corderitos fueron probablemente sacrificados, esa piel Dios la puso sobre ellos como un vestido y a la vez con esa sangre los redimió. Sin embargo, es verdad que han habido muchos desastres en el mundo a lo largo de toda la historia. Han habido pandemias, esta no es la única, muchas pandemias han habido a través de la historia. Han habido tsunamis, tornados, terremotos, etcétera, etcétera. Pero les aseguro que todo ese tipo de cosas solo son una especie de advertencia y un llamamiento que Dios hace a la raza humana al arrepentimiento para salvación. Eso indica que el Creador definitivamente está interesado en que el ser humano sea salvo y disfrute de los bienes que Él creó para el ser humano. Ahora, la Biblia en el capítulo 3, verso 20 de esta carta de Pedro nos va a decir que en la primera carta de Pedro nos va a decir lo siguiente. Mire usted el texto bíblico. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nos va a decir entonces el apóstol Pedro que los diluvianos, o la generación de Noé, muchos de ellos vivían su vida normal, como la vivimos hoy. La Biblia habla de que unos compraban, otros vendían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero lo que quiero resaltar es que Noé duró más de 100 años preparando el arca y predicando un mensaje de juicio. La Biblia le llama el pregonero de justicia. Mientras ellos hacían sus cosas, Dios usaba a Noé con una paciencia sin límites para que él no solo construyera el arca, sino que les hablara del juicio que venía, pero de la posibilidad de la salvación. De modo que el mensaje de Noé era un mensaje contundente para que la gente entendiera el amor y la paciencia de Dios. Pero, ¿qué pasó con la generación de Noé? No quisieron creer, no quisieron atender al llamado que Dios les hacía a través del pregonero de justicia. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras se da cuenta que entonces cuando Noé ingresó al arca, Dios aún esperó 7 días, una vez Noé adentro, para ver si de pronto alguno todavía osaba creer, decidía creer. 7 días de gracia y después vino el diluvio. Eso también podríamos nosotros decir entonces que la paciencia de Dios ha estado en todo tiempo. Pero hubo un momento en la historia en que Dios hizo algo extraordinario. Esto es una cosa que no le cabe a la gente en su propia lógica. La razón se niega a aceptar esa realidad. Y esa realidad es que un día Dios decidió, a través del profeta Isaías, enviar un mensaje a los seres humanos. Ese mensaje decía:
Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Dios viniera, iban a ocurrir cosas extraordinarias. Los enfermos serían sanados, los muertos serían resucitados, el cojo saltaría, la lengua del mudo cantaría, y esas serían las evidencias de que Dios se había manifestado al mundo. ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice que Él se metió en el mundo, mas entrando en el mundo dice, me preparaste cuerpo. Dios mismo se hizo hombre, vino en semejanza de carne de pecado, y en esa condición, dice también las Sagradas Escrituras, que Él se fue hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Hemos leído muchas epopeyas, muchas novelas, mucho arte, hemos visto teatro, hablando de esas novelas de amor románticas, Romeo y Julieta, y muchos, pero no existe en el mundo una muestra de amor más grande que la que Cristo hizo en el Calvario. Cuando Él fue suspendido entre el cielo y la tierra, como muchas veces lo he dicho, esa posición en la que quedó, pareciera ser que era indigno del cielo y a la vez era indigno de la tierra, porque estaba suspendido en la cruz. Pero esa condición de Él, al caer todos los pecados de los seres humanos sobre sí, es la mayor demostración de amor que nunca antes en la historia alguien pudiera mirar o considerar. Y esa obra de Jesucristo se nota que es hecha exactamente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hace 21 siglos que Jesús dio su vida en la cruz. Son 21 siglos de esperanza. Son 21 siglos de paciencia, a pesar de todas las situaciones que ha vivido el mundo. Porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia que vivimos, bueno, la gente siempre como mecanismo de supervivencia para disminuir o paliar un poco la angustia existencial, para disminuir un poco, la depresión o la tristeza o el miedo, como mecanismo de defensa, entonces hacen bromas, se inventan bromas, memes que van, memes que vienen. Repito, es solamente un mecanismo de supervivencia para bajar un poquito esta situación de nervios que la gente vive. Pero hay otros que creen que es el fin del mundo. Sin embargo, yo quiero decirles que a través de la historia todos estos eventos catastróficos que han ocurrido no son realmente el juicio de Dios. Si fuera el juicio de Dios, ustedes no se imaginan, estimados amigos, aunque los hermanos sí saben por la palabra de Dios que cuando los juicios de Dios empiecen a caer, la cosa será a otro precio. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, la Biblia nos habla de 7 copas, nos habla de 7 trompetas, nos habla de los 7 sellos, de los 7 ángeles preparados. Será una época sin precedentes en la historia, a tal grado que la Biblia dice que la gente deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. De modo que no pensemos que son los juicios de Dios que están cayendo sobre la tierra. Esto es solo el resultado de la mala administración que el hombre ha hecho de los recursos naturales que Dios le entregó para que cuidara. De modo que acabamos la capa de ozono, el medio ambiente está desestabilizado, la tierra nos está pasando factura porque se niega a dar su fruto, hay terremotos constantemente, los maremotos, los tsunamis, es decir, solo nos está pasando factura la naturaleza. A eso se le suma que el hombre juega a ser Dios. Experimentos van, experimentos vienen, hay experimentos que se les ha salido de las manos y han traído sus consecuencias. Pero los juicios de Dios todavía no han llegado. Todavía esta noche podemos decir con todo nuestro corazón que Dios todavía tiene extendida su paciencia y su misericordia sobre los seres humanos. Dios nos salvó a nosotros en Cristo Jesús. Y por lo tanto, esta noche a los que conocemos a Dios, los que tenemos a Cristo en el corazón, podemos decir confiadamente que tenemos un puerto seguro. Si hoy nos llegara la muerte, si Jesús regresara hoy, les aseguro que tenemos un puerto lleno de la felicidad donde podríamos llegar. Y
Creo que es el momento de aprovechar, estimados hermanos. Yo sé que ahí sentaditos en sus casas, reunidos en familia, esto no nos lo imaginamos que pudiera ocurrir, casi como regresar a la iglesia primitiva cuando las iglesias se reunían en las casas de los hermanos. Pero a las grandes crisis también grandes soluciones. A Dios gracias por las tecnologías, aunque tuvimos unas dificultades en YouTube y nos tocó que mochar, pero aquí estamos, todavía llenos de fe y de confianza en Dios, para transmitir esperanza, para transmitir una palabra de fe, porque todavía tenemos a Jesús en el corazón, todavía Él sigue siendo nuestro Dios. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12, el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me puse a buscar qué significaba esa palabra ocupaos en, y encontré que la palabra ocupados implica una perseverancia, una insistencia, una permanencia en la consecución de algo, es decir, en la lucha continua por alcanzar una meta. En este caso, Pablo dice: ocupaos permanentemente en vuestra salvación. Parece que eso coordina mucho con las palabras que el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 4 dice, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, nuestra salvación, no sea que nos deslicemos. Frente a este tipo de situaciones es necesario que nosotros atendamos, nos ocupemos, estemos más pendientes, y cuanto más hoy que nuestra redención se acerca. Ahora, esto de ocuparse en la salvación implica dos grandes procesos o dos situaciones que Pablo establece. La primera es que nos ocupemos con temor, y la segunda, que nos ocupemos con temblor. Cuando hablamos de temor, estamos refiriéndonos a una actitud que nos protege de pecar. Recuerde que temor, en este caso a Dios, implica un profundo respeto a Dios. Es una profunda reverencia que nosotros le prodigamos a Él, y por lo tanto lo adoramos, y por lo tanto lo respetamos, y por lo tanto no vivimos en el pecado. Pero también dice temblor, y estaba pensando que el temblor normalmente es una reacción fisiológica que se genera cuando tenemos ansiedad por hacer las cosas bien. Cuando tú quieres hacer algo bien, entonces te das cuenta que empiezas a sudorar, empiezas a temblar, porque es una ansiedad porque las cosas salgan bien. Entonces, en este caso, Pablo dice temor y temblor, es decir, todo el haber nuestro, todo lo que somos como personas integrales, es necesario ponerlo al servicio de nuestra salvación. Yo les invito entonces a que tengamos en cuenta lo que el salmista dijo: temblad y no pequéis. Hermanos, es tiempo de aunar fuerzas, es tiempo de buscar a Dios en familia, es tiempo de fortalecer los lazos entre padres e hijos, es tiempo de que las parejas diriman sus diferencias. Por favor, es tiempo de la reconciliación, es tiempo de buscar a Dios. Esta situación que estamos viviendo seguramente traerá cosas muy positivas. Al terminar este periodo terrible, seguramente Dios hará que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Pero más que ello, se requiere que la iglesia, nosotros, arreglemos nuestras diferencias. Parejas, perdónense. Pareja, reconcíliense. Familia, únanse. Porque es necesario que, si el Señor está a las puertas, nos encuentre a todos ocupados en nuestra salvación. Por eso, yo quiero decirles para terminar, desde que Cristo murió y resucitó hasta hoy, han pasado 21 siglos de paciencia. Todavía el arca, esta arca que construyó Cristo o empezó a construirla desde el siglo I cuando fue a la cruz, y que los apóstoles y todos nosotros como predicadores estamos construyendo, está abierta. El arca está abierta para todo aquel que quiera esconderse, porque el juicio viene. Las trompetas están por sonar. Oye, las copas de ira, todo se está preparando. El mundo, el escenario está listo para la aparición del anticristo. El escenario está listo para que se unan las monedas y saquen una sola, un gobierno mundial.
Toda la plataforma está lista, pero hay quien al presente lo detiene. Yo les invito, iglesia, a que sigamos confiando en la paciencia de Dios, pero por favor, busquémoslo. Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito Dios. Vamos a orar todos en el nombre del Señor.